press. Hola, Rado, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Te cuento una cosa. Sí. Acá también es feriado. Ay, no, ¿de verdad? Y yo lo voy a compartir eso con el grupo, para que vean No. para que vean que yo también es un feriado nacional de la emancipación de los esclavos. Es un feriado muy importante. Entonces lo voy a compartir para que sepan, viste, que los dos estamos en el mismo bote, como se dice acá, mismo barquito. Me parece muy bien. Bueno, te dejo ahí grabando, ya está grabando. Así que mientras Admito uno a la vez. tenés que ir admitiendo toda la clase, sí. Estoy Está viendo bien, no hay problema. cambiar el tema, pero en principio sí. No hay problema. Ok, Bueno. disfrutá, donde quiera que estés, disfrutá, salí de acá. Gracias. No, me quedaría, pero tengo un plan armado y Ya te la vi verdad ahí, que ya te vi en Facebook, que estás en un lugar lindo, salí de acá. Chao. sí, tengo. Bueno, ahí tenés ya 5 personas esperándote, pero admitilas cuando vos quieras. Ok, un abrazo. Dale, abrazo grande. Chao. Cualquier cosa me escribís, No los veo, Gabino, y no los veo admitidos todavía. No los veo los tenés que admitir vos. Sí, pero no los Cualquier cosa veo. me... No me está saliendo todavía que hay que admitirlos. Mirá, fíjate tenés que entrar en participantes, ¿viste A dónde ver. está el loguito de... Sí, el logo de la... te tengo a vos y a mí. Te digo que no me están apareciendo ninguno para admitir, por eso te digo, no sé. Espera. Ahí está, ahora Ahí sí. está, ahora sí. Chao. Sí, dale. Gracias. Hola a todos. ¿Qué tal? Hola. Ok, tengo que ir admitiendo uno a uno. Hola, Ra. Hola, ¿qué tal? Tengo que ir admitiendo uno a uno. Ahí va. Desgraciadamente ese es el sistema. Ok. Hola. Hola. Primero que nada, les comparto que aquí también es feriado. Okay, yo sé que el sábado por la mañana se dijo que no era feriado. Feriado, acá es feriado, es un feriado nacional, se llama Juneteenth, que es junio 19, Juneteenth, hicieron una palabra, una nueva palabra en inglés,
que es el aniversario de la emancipación de esclavos en Estados Unidos. Entonces, un feriado importante, un feriado nacional, no hay correo, no hay bolsa de acciones, digamos, no hay nada, pero bueno, era importante, acá déjeme admitir gente que está esperando, era importante tener Torah, ¿ok? ¿Por qué no? Ok, yo empecé la mañana, vine a la oficina a las 6 de la mañana, no volví ni a casa y cierro con Torah. Entonces, hoy vamos a ver el optimismo, ¿ok? Y me gustaría, primero que nada, tomarnos 3-4 minutos. ¿Se acuerdan que dejamos entre semanas un práctico? ¿Ok? El práctico era tomar una de las fortalezas superiores, ver esa fortaleza por un periodo, yo diría no menos de 3 días, para ver si existe un patrón de utilización de esa fortaleza y cuál es el impacto en su utilización. Entonces me gustaría, digamos, si hay 2 voluntarios que hayan hecho el trabajo del práctico de manera muy sucinta, digamos, 30 segundos, para reportar qué seguimiento hicieron, qué fortaleza utilizaron, qué seguimiento hicieron, y si vieron algún patrón y ya vi que había 2 personas levantaron rápido, entonces ya tengo las 2 personas, Alicia primero y Cintia después. ¿Ok, Alicia? Bueno, yo elegí el optimismo y empecé el martes. El martes empecé, no, yo elegí gratitud, perdón, lo tengo anotado. Elegí gratitud y fundamentalmente el martes fue algo muy lindo porque yo estoy en una actividad solidaria y recibimos videos de gratitud a quien nosotros le damos elementos solidarios. Entonces, Miren lo que necesito que hagan en el reporte. Tomé gratitud, lo vi por 3 días, observé este patrón. No me den los ejemplos, no tenemos tiempo. ok. Bueno, tomé el patrón de gratitud que fui recibiendo a través de distintas acciones. ¿Y qué descubriste? ¿Se repite el patrón? ¿Se repite a través del día? ¿Se repite en qué momentos? Digamos, No, en distintas actividades que realicé en esos días. Fueron distintas actitudes de gratitud, fundamentalmente. ¿te concientizó o te potencializó la fortaleza el haberla seguido? Eso es lo que, digamos, ese es el objetivo del El ejercicio, tomar conciencia. y potencializarla. No la potencial, pero sí tomé conciencia de eso, de la gratitud. Ok, ¿y en qué sentido pensás que el tomar conciencia te puede ayudar con la fortaleza? Digamos que, ¿cuál es, digamos, porque el práctico tiene que tener un efecto, digamos, digamos, acuérdense que estos son ejercicios que se han hecho científicamente en Stanford, en Harvard, ¿ok? No los invento yo. Entonces, ¿pensás en qué sentido hacer el ejercicio pensás que te va a ayudar con esa fortaleza? A reforzar Bien, cada día más la gratitud de esas cosas que uno realiza. bien. Bien, gracias, Alicia. No de nada. ¿Cintia? Bueno, yo tomé una fortaleza que no es mi primera ni mi segunda, que es perspectiva. Y fue muy interesante. No fui sistemática, no fui así 1, 2, 3, porque no tengo esa perseverancia, pero sí la observé a lo largo de una semana bastante complicada, y fue muy interesante descubrir
en dónde lo estaba aplicando. Y, por ejemplo, perspectiva que estuve leyendo, que es un poco, para decirlo muy burdo, ¿no? La capacidad de ver el bosque y no el árbol, o de sopesar distintas cosas, me hizo entender, por ejemplo, por qué disfruto tanto ciertas cosas de mi trabajo y otras no. Ujú. Entonces, eh, y me reforzó por qué soy buena en ciertas cosas, porque esa es una fortaleza mía que se pone en juego en esas tareas. Entonces, en ciertas tareas donde eso es importante, soy buena, y el reconocerlo también, porque me da seguridad, me da más confianza en mí misma. Por otro lado, sí, me di cuenta de otra cosa, que viene acompañada, que La, con- viene la esto que decía, constelación, la sí, constelación. sí, o sea, en el trabajo no, la vi claramente en cosas de mi trabajo, cómo la aplico y cómo en ciertas cosas, que eso es importante, es donde yo soy más buscada o más valorada. Por otra parte, en donde veo que ven en conjunto, por ejemplo, en mi caso, con la espiritualidad, y se da. Es como que analizo distintas perspectivas y siempre voy a buscarle el meaning, el para qué, el por qué, el qué me significa. El significado, o sea, como que vi esa dupla, ¿no? O de cómo se engancha con otras de mis fortalezas. Y lo otro que me hizo dar cuenta, que no sé si tiene algo que verlo, Una más, ¿ok? otra cosa que me hizo dar cuenta es por qué esa, que es muy alta, tiene la otra pata, que es por lo cual es muy baja mi coraje, que es cuando analizas mucho Ujú. las perspectivas, no me permite actuar. Y esa es una de mis más bajas. Y nada, entender esa, que porque tengo una muy alta, por ahí la otra es en espejo, ¿no? Perfecto, muy bien. Ven los dos reportes, qué importante que es concientizarse de las fortalezas. Si no hicieron este práctico, les sugiero, digamos, claramente, esto no es una clase que uno pone nota, ¿ok? Ok, estos son herramientas de por vida. Entonces, digamos, esto no es que si lo hicieron y no lo hicieron, ok, están en falta. Digamos, la herramienta la tienen para cualquier momento que lo quieran hacer. Pero yo sugeriría que si tomaron el taller, para que el taller tenga un impacto en sus vidas, estos son ejercicios científicamente probados en los mejores institutos de psicología del mundo. ¿Ok? Cerramos la hoja de las fortalezas y entramos al optimismo con mucho optimismo. Entonces, lo primero que me gustaría hacer es les voy a dar primero 3 libros. Yo sé que hay lectores. ¿Ok? 3 libros que voy a recomendar que son centrales en el tema del optimismo. El primero es uno nuevo, recién salido del horno, así que si leen este libro están en lo último. Sigo admitiendo a gente, perdón que me tenga que ir. Ok, boom. Y se llama, en inglés se llama Chatter, C-H-A-T-T-E-R, Chatter. El autor es Cross, K-R-O-S-S, está en español. Ya nos habías dado ese libro, Ok, el primer entonces lo día. recomiendo de nuevo para este tema en particular. Ok, ¿Ok? Para este tema en particular. El otro libro que recomiendo se llama en inglés The Mountain is You. Creo que en español es La montaña eres tú. La autora es Brianna Wiest. W-I-E-S-T. W-I-E-S-T. Yo creo que es el mejor libro que he leído en el sabotaje interno. ¿Cuál es el nombre de ella, de nuevo? Brianna Brianna. Ok. con doble N, Wiest, W-I-E-S-T, es el mejor libro que he leído, ¿por qué hacemos un sabotaje nosotros mismos? ¿Okay? Desde el punto de vista del optimismo, ¿por qué, digamos, somos nuestros peores enemigos internamente? Y para los que se quieren aventurar a cosas un poco más complejas, este libro por Dan McAdams, M-C chiquita, Adams, se llama en inglés The Stories We Live By, las historias por las cuales vivimos. No sé si es la traducción al español, está en español también, y es el mejor libro de cómo construimos narrativas internas.
de cómo nos contamos historias a nosotros mismos. Entonces tienen un libro, tienen uno sobre el de Cross, que es sobre los diálogos internos, tienen el otro de Wyss sobre sabotaje interno, y tienen el tercero que es sobre narrativas internas. Entonces eso les da un panorama bastante comprensivo digamos, los ladrillos del diálogo interno del optimismo. La primera pregunta que me gustaría hacer para comenzar esto es si alguien se quiere aventurar a decir cuál es la diferencia, también, digamos, en 20 segundos, tenemos tanto para hacer hoy. ¿Cuál es la diferencia entre el optimismo y la esperanza? Yo me animaría acá a citar a Rabino Sachs, que dice que si uno es realista y mira la historia, quizás puede no ser optimista, pero que la esperanza es lo que nos mantiene vivos, y además que el pueblo judío mantiene viva la esperanza. Y para mí es eso, es decir, siendo argentina y viviendo en un país muy difícil, en un mundo difícil, no pierdo la esperanza, pero si soy realista, en el sentido político mi optimismo no es mucho. Ok. No es Hay algunas cosas que has dicho que distinguen a las dos, esperanza y optimismo, que están en el camino correcto. Ok. Ok. ¿Alguien quiere más dar una persona más que dé un flash de a ver cuál es la diferencia entre el optimismo y la esperanza? A ver, Eli. Yo creería que el optimismo es algo activo, o sea, algo que uno hace, y la esperanza es simplemente estar quieto, para mí. Eli, estás en los caminos correctos, pero las definiciones cruzadas. Y las tenés cruzadas porque la palabra esperanza, del latín de esperar, nos da la sensación que la esperanza es esperar. Entonces les voy a dar la diferencia entre la esperanza y el optimismo, que es muy importante. El optimismo es la creencia de que todo saldrá bien. La esperanza es la convicción que uno puede actuar para cambiar las cosas. Es decir, que el optimismo es una posición interna, es un sentir. El optimismo es una posición psicológica, existencial, espiritual. Digamos, la creencia que algo mejor nos espera. Entonces, el optimismo es la posición pasiva, es receptiva. ¿Ok? La esperanza es lo que Martin Buber, yo creo que tiene la mejor definición, es el realismo imaginativo. Entonces ahí es lo que decían antes de realismo, es decir, que la esperanza es tener un pie en la realidad e imaginar algo mejor. Y a partir de ello, actuar. Entonces la esperanza es una posición activa frente a un desafío. A mí me gusta mucho lo que dice una autora, María Sirois, S-I-R-O-I-S. Escribió un libro hermoso que se llama Felicidad luego de la pérdida. Yo creo que es un libro también que hay que, digamos, María Sirois es una psicóloga. La mayoría de su carrera trabajó en pediatría de cáncer, con chicos con grados avanzados de cáncer. Tiene 2 libros, un libro de anécdotas en el hospital, y este libro que también parte de esa misma base, y en su libro, La felicidad luego de la pérdida, hablando de los chicos con cáncer, ella da una definición de la esperanza y dice: la verdadera esperanza existe cuando confrontamos la realidad exacta como es, tan severa como sea. No rechazamos, negamos, suavizamos o exageramos la realidad, y al mismo tiempo lo ayudamos al paciente a crear un camino a un futuro un poquito mejor. ¿Ok?
Hoy lo que vamos a ver no es la esperanza, pero vamos a ver el optimismo. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer hoy más que nada es ver los mecanismos internos. ¿Okay? No las acciones, sino los mecanismos internos. Los mecanismos internos tienen más que ver con el optimismo que la esperanza, porque es la posición de cómo espiritualmente, intelectualmente y psicológicamente nos preparamos para afrontar situaciones. Quiero hacer dos cosas hoy. Quiero hacer un acercamiento desde el punto de vista de la psicología positiva, pero quiero también darle hoy al encuentro un enfoque desde las fuentes judías, ¿ok? Entonces tenemos que ir un poquito rápido, surcando los mares rápidos, así podemos hacer todo. Me gustaría partir desde el ejemplo que dice, acuerdan del banco, en el cual le pegan un tiro a uno en el brazo. Y lo que aprendimos de ese ejemplo es que el optimismo tiene que ver no tanto con los eventos, sino con la interpretación de los eventos. ¿Ok? No había entre los que veían en el tiro en el brazo algo suerte o mala suerte, no había una discusión sobre los eventos. Era una cuestión interna interpretativa. Entonces quiero por ejemplo, darles algunos experimentos que se han dado similares. Hay un experimento que me gusta mucho por un psicólogo de la Universidad de Stanford llamado Richard Wasserman, y él hizo un experimento interesante. Invitó a gente que se autodefine afortunada, suertuda, y a un grupo de gente que se ve, a mí me va siempre mal. ¿Ok? Yo sé que ustedes no conocen gente del segundo grupo. ¿Ok? Entonces les hizo lo siguiente. Les dio un diario. El mismo diario a todos, ¿ok? Y les dijo que cuenten las fotografías en el diario. La gente que se autodenomina suertuda contó las fotografías en 5 segundos. Y la gente que no se autodenomina suertuda le tomó 2 a 3 minutos. ¿Por qué ustedes creen que los suertudos les llevó segundos y a los autodenominados de mala suerte les llevó 2 a 3 minutos? Porque los segundos dudaban mucho. Se cuestionaban si estaban haciendo la cuenta bien o si se olvidaron de algo. Muy buena, Cintia. Pero les voy a revelar otra cosa. Pero muy buena, me gusta, me gusta. En la segunda página del diario había un cartelito que decía: hay 43 fotos. Los que se autodenominaban, los que definían como suertudos, vieron el cartel. Y los que se autodefinían como no suertudos, todos saltearon el cartel. Después, Wasserman repitió el experimento con otro cartelito. En la segunda página decía: si deja de contar, se gana $250. Todos los suertudos se ganaron $250. Y todos los que no se creían suertudos se perdieron $250, no solamente que se autodenominaban no suertudos, sino que eludieron la suerte. Claro. Dentro de este experimento, Wasserman creó un concepto que en inglés se llama, en psicología, predictive encoding. En español, codificación predictiva.
es un término psicológico. Lo que la codificación predictiva es la predisposición interna de favorecer el punto de vista a lo positivo o a lo negativo. Digamos que nosotros codificamos el cerebro en expectativa de lo negativo y lo positivo y vemos al mundo a través de esa codificación interna. Por eso, no voy a cansar de repetir que el camino a la felicidad comienza con el conocimiento de sí mismo. Ahora les voy a decir una cosa, y acá veo a alguien que se quiere admitir, vamos a admitirlo, ok. Les voy a decir una cosa que quizá no les guste, pero me gusta la sinceridad. Cuando se trata de conocimiento interno y de procesos internos de conocimiento, el judaísmo es una religión débil. Las herramientas que el judaísmo ha generado para el autoconocimiento y el perfeccionamiento interno no son muy sofisticadas. Somos campeones de sistemas de acción. Somos campeones de sistemas comunitarios. En eso somos sobresalientes. Pero nuestros mecanismos de desarrollo interno no hemos favorecido esa parte del desarrollo humano. ¿Ok? Entonces, Ni siquiera con la Kabbalah. La Kabbalah no es un sistema de perfeccionamiento interno. Es una teología basada en las mitzvot. Digamos el objetivo de la Kabbalah es hacer un tikkun cósmico, una reparación cósmica, no un desarrollo interno del individuo, como el budismo tiene. ¿Ok? Entonces hay que entender el desafío. Yo no estoy diciendo que no sea posible. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que seamos totalmente inadecuados, pero no ha sido nuestra inclinación natural. ¿Ok? Quiero también... y la Kabbalah, te voy a decir algo, Jaime, la Kabbalah es un sistema místico secreto. Digamos, vamos a hablar de la Kabbalah como la Kabbalah es. No es un sistema de divulgación popular. Si vamos a hablar de eso, es el misticismo. ¿Ok? Hasidut es otra cosa. El hasidismo. Si tenemos tiempo, me voy a referir a cómo funciona el hasidismo, sus ventajas y desventajas al final, cuando veamos la parte judía. Quizás, digamos, el experimento que más trató de estudiar los procesos internos es el hasidismo, dentro de la tradición judía, y el musar. ¿Ok? Pero vamos a ver si es que llego, digamos, cómo el hasidismo hoy funciona desde el punto de vista de lo que sabemos de la psicología. Y yo tomaba de base el tema del rabbi Moshe Haim Luzzatto. Está bien, pero eso es más musar que misticismo. Sí. ¿Ok? ¿Ok? Les quiero un par de ejemplos más científicos. Una pregunta. Sí. Predictive encoding, ¿cuáles son las diferencias individuales? ¿Tiene que ver con aquello que uno trae, genético, esto que habíamos hablado? Voy a explicar hoy cómo se crea internamente. Denme tiempo, ¿ok? ¿Por qué cada uno de nosotros tenemos predictive encoding distintos? ¿Ok? ¿Ok? Voy a llegar a todo eso. Quiero también un grupo de otra investigación interesante
que hicieron en Japón, en la Universidad de Tokio, el Instituto de Psicología, vendaron los ojos a un grupo de estudiantes y le dijeron que le iban a frotar los brazos con una planta venenosa. Pero no era una planta venenosa. Todos los estudiantes reaccionaron con picazón, piel colorada y ampollas. Después tomaron otro grupo que eran alérgicos a las plantas, lo frotaron con plantas que no eran venenosas, con plantas venenosas, pero dijeron que eran inofensivas, No pasa nada. No le pasa nada. Y solamente 2 de todo el grupo, eran 13, reaccionaron. Es decir que nuevamente, acá otro concepto psicológico es la teoría de las expectativas. Digamos, nuestras expectativas crean patrones en las neuronas que son tan reales como en realidad. Se hicieron experimentos similares con nadadores olímpicos. Tomaron 2 grupos. Un grupo de nadadores olímpicos entrenaron una pileta olímpica. Y el otro grupo entrenó visualizándose nadar. Y hubieron muy pocas diferencias en la mejora de nadar en los 2 grupos. Entonces, lo que le estoy diciendo, que los experimentos que tenemos muestran qué es la realidad cuando hablamos del optimismo. Digamos, lo que los instrumentos muestran es que lo real generalmente se puede comenzar con la realidad de la mente. Digamos, lo real es internamente construido para el beneficio de la persona tanto como la realidad externa. Te voy a contar un experimento más. Este es uno de mis experimentos favoritos. Este es por Ellen Langer, que es una psicóloga en Harvard. Ella fue a 7 hoteles. Escuchen esto, fue a 7 hoteles. A la mitad de la gente de limpieza le dio un menú que decía: pasar la aspiradora por 1 hora quema 100 calorías. Hacer la cama quema 50 calorías. Hacer los baños quema 70 calorías. A la otra mitad no le dijo nada. Luego de 6 meses volvieron al hotel, a los 7 hoteles. ¿Y qué vieron? Las que tenían la tabla bajaron de peso y tenían menos colesterol. Las que no tenían la tabla estaban igual. Y ojo, no era que una estaba más motivadas que las otras. Porque les dieron a todas el mismo régimen de trabajo. Es decir, ¿qué define la realidad? Es decir, que lo que hay que entender es que a veces el camino a la felicidad no comienza externamente a través de lo intelectual, sino que comienza con las historias que nos contamos internamente. Me estabas haciendo acordar a la película La vida es bella, que fabula toda la historia dentro del campo de concentración para que el nene no se dé cuenta. Está bien. Le dejo asociaciones libres a Freud. Digamos, hay algo ahí. Yo diría que utilizaría para ese ejemplo otro concepto que quizás es el concepto más importante en el optimismo, que lo vamos a ver luego, que se llama estilo explicativo. Pero lo voy a explicar después. Lo que quiero decir ahora, que la pregunta más importante cuando hablamos del optimismo, que aprendemos de este tipo de experimentos, es: ¿qué historia me cuento a mí mismo sobre mi vida?
Todos nosotros somos escritores de novelas. Todos. Y la novela, el pedazo de papel más largo del mundo es el cerebro. Y de acuerdo a la novela que nos contamos, vamos a ver el cartelito que dice $250 o no. ¿Ok? Y eso se llama el estilo explicativo. Digamos, ahora voy. Cuando hablamos del optimismo, el principio más importante es qué tipo de novela escribimos en la cabeza. ¿Somos comediantes de nosotros mismos? ¿Somos escritores de tragedias de nosotros mismos? ¿Somos escritores de historias de romance? ¿Ok? ¿Qué historia te escribís? Porque como vimos con el ejemplo del banco, los tiros van a salir. Los accidentes van a pasar. ¿Ok? Entonces, digamos, en la teoría del optimismo, es la teoría interna. ¿Ok? ¿Qué historia escribís? Lo que se llama en psicología estilo explicativo. ¿Ok? Ahora, Alicia, ¿tienes una pregunta? Sí, lo que vos explicaste de la mucama, en ese caso sería la parte organizacional, quisiste decir que si uno tiene el conocimiento de lo que va a pasar, es más eficaz que si no lo sabe. No es ¿Qué- una cuestión de eficacia, digamos, ¿qué es la realidad? Tenemos que entender que la historia que nos contamos internamente tiene incluso manifestaciones físicas, fisiológicas. ¿Ok? No son solamente historias. Tienen impacto en la salud. Digamos, son reales, son realidades. No son fantasías. ¿Ok? Hay gente, sabemos, y me cuento muchas veces con ellas, y esto lo dice Cross, en el libro que le recomendé, Chatter, que constantemente hacen una narrativa negativa interna. Y eso crea una realidad. Eso es la realidad. Es más real que los eventos de la vida. Es la vida. ¿Ok? Ahora, yo veo el nombre del grupo. ¿Cuál es tu nombre? Ahí veo Haskell Group. Silvia Haskell. Okay. Silvia me hizo una pregunta antes, ¿ok? ¿De dónde viene el estilo explicativo? Que yo lo voy a explicar qué es. Pero ¿de dónde viene? Sabemos mucho de esto, ¿ok? Y sobre todo a través de un psicólogo infantil llamado Erik Erikson. Para los que saben un poco de psicología infantil, quizás el más destacado de todos. La esperanza, dice Erikson, se forja en la infancia. Digamos, cuando el bebé llora y la madre viene y lo atiende, ahí empieza a desarrollarse el estilo explicativo. Es preconceptual. Hay que entender que el estilo explicativo no es una función de la inteligencia o la razón. El estilo explicativo es una emoción. Yo te he preguntado, pero entiendo que está íntimamente relacionado por el precoding, de dónde surgía. Sí, Estamos el precoding surge desde el primer momento que el niño llora, de que el bebé llora. ¿Ok? Es lo que se llama, yo estoy viendo algunas manos, déjeme terminar la idea, es lo que se llama attachment theory, en inglés, la teoría del apego.
que seguramente habrán escuchado en algún momento. El nivel de apego O desapego. o desapego que un bebé experimenta es determinante ya de una manera preconceptual en la narrativa interna de ese bebé y en los niveles de esperanza. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que nos dice la teoría es que el estilo explicativo no está en el jinete. ¿Dónde está? El elefante. En el elefante. Entonces hay gente que dice, voy a cambiar ahora el estilo explicativo, y sin darse cuenta sigue con el mismo estilo explicativo. Porque ya, digamos, es como decirle a uno que escribe comedias, que ahora empieza a escribir tragedias. O alguien que escribe tragedia que empieza a escribir comedias. ¿Ok? No es una cuestión de voluntad. ¿Ok? Hay que hacer un trabajo interno, profundo, terapéutico. Pues lo que hay que cambiar son hábitos que vienen de estilos preconceptuales, ¿ok? Que no son una cuestión de que mañana me levanto a decir las cosas, a decirme, a contarme otra novela. Claramente es importante hacer eso, ¿no? Pero es más importante no decir voy a cambiar la novela, sino que voy a tomar los pasos terapéuticos necesarios para cambiar la novela. ¿Ok? Es muy difícil cambiar la novela voluntariamente, no es una cuestión de razón, eso es lo que estoy diciendo, de inteligencia. Está en el elefante, ¿ok? Desde los primeros momentos en el cual, desde el primer llanto. Sí, Ari. No, era una pregunta. Vos lo que decís es que las cosas que nos terminan pasando no tienen que ver con lo que pasa alrededor nuestro, sino con que seguimos ese propio argumento que nosotros mismos escribimos. Mira, lo que estoy diciendo, nos van a pasar cosas externas, ¿ok? Nos van a pasar cosas externas y la realidad externa es existente. Lo que estoy diciendo es que confrontados con esa realidad externa, dos personas van a escribir novelas diferentes. ¿Ok? Como el tiro en el brazo. Y las novelas que van a escribir internamente van a crear una realidad reactiva que va a ser, en cierta medida, más influyente en la persona que la realidad real que están confrontando. Sí, yo no te quiero spoilear a las fuentes judías, pero vos sabés que yo tengo como una inclinación especial con el tema del Hasidut. Y creo que el Hasidut lo que a mí particularmente me enseñó es que las dificultades van a existir siempre. El tema es cómo las atravesamos. Mira, espero que lleguemos. El hasidismo lo he estudiado desde este punto de vista profundamente. No tiene las herramientas necesarias desde el punto de vista de la psicología positiva. Digamos, me da pena decírtelo. Espero que lleguemos. No estoy desvalorizando el Hasidut, me encanta. Tiene muchas virtudes, tiene muchas enseñanzas y sabiduría. Desde el punto de vista de cómo lidiar con pensamientos negativos, el Hasidut no está a la altura de lo que hoy conocemos son las herramientas para normalizar el estilo explicativo. Espero que lleguemos, ¿ok? Eso no quiere decir que no me guste el Hasidut y que haya muchas cosas interesantes y que te haga una vida feliz, pero estoy hablando de este tema específico, que es la narrativa interna y el optimismo. Ahora, quiero por unos minutos hablar de cómo funciona el estilo explicativo y cómo lidiar con él. Seligman, que ya vimos varias veces, el padre de la psicología positiva, tiene un libro que se llama Optimismo, ¿ok? No lo recomiendo, ¿ok? Es un libro interesante, pero prefiero que lean los otros. Dice que el estilo explicativo tiene dos variables centrales que lo caracterizan. Son dos P's, letras P's. La permanencia y la penetración.
¿Qué es la permanencia? Hagamos de cuenta que a una persona le pasa algo. ¿Ok? El estilo pesimista, no optimista, siempre dice, utiliza las palabras siempre, nunca. Nunca me sale nada bien. Soy un fracaso. Siempre fallo. Siempre me va mal. Cada vez que utilizamos palabras que son de este estilo totalizador, caemos en, en el estilo explicativo negativo. Entonces si cuando tú te estás hablando en tu narrativa interna, usas este tipo de categóricos, tenés que pararte. Es una indicación que estás en un estilo explicativo negativo. No es lo mismo decir siempre me va mal y siempre hago las cosas mal, que decir no dormí bien anoche, ello afectó mis tareas, ¿ok? O estás haciendo una dieta y te fue bien por un mes y saliste con amigos y te comiste 3 porciones de pizza y un martini. ¿Ok? Una cosa es decir, nunca tengo voluntad, soy un fracaso, o decir, oh, comí mal hoy y dejé la dieta. Bueno, tengo derecho a darme un gusto. ¿Ok? Entonces, digamos, el estilo explicativo tiene una dimensión temporal. De permanencia, la temporal. Podemos medir el estilo explicativo a través de cómo narramos los eventos en la dimensión temporal. Cuanto más los extendemos temporalmente, más negativo lo hacemos. Esto se ve muy claro en algunas preguntas que ustedes contestaron en el test del optimismo. Hay muchas preguntas así. Muchas preguntas de nunca, ¿ok? Miden eso. ¿Ok? Miden eso. ¿Ok? Interesantemente, la narrativa positiva se debe prolongar en el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, el pesimista dice, me fue bien, pero trabajé mucho para esto. El optimista, a través del mismo logro, dice, era de esperar, soy talentoso. Que prolonga. O a veces cuando voy a voy a pelear, yo hago artes marciales mixtas, ¿ok? Entonces a veces gano, a veces pierdo. Cuando gano, a veces digo, mi rival se cansó. Pero a veces digo, soy bueno en esto. ¿Ven la diferencia? ¿Ok? Una limita también lo bueno espacialmente, temporalmente, y la otra expande temporalmente. Entonces hay que expandir temporalmente la narrativa positiva y reducir temporalmente la narrativa negativa. Muchas de estas cosas estaban en el TSS que teníamos que tomar, Authentic Happiness. Sí, está muy claro ahí en las preguntas que te hacen. Claramente que yo les hago hacer el test antes de explicarle cómo funciona, porque si no están haciendo mula. Sí, pero me sorprende porque me dio, no sé si es bueno o malo, 4.46. No sé, yo no me acuerdo, pero todo lo que le hayan dado después de esta clase le va a subir un montón. Sí. Sean optimistas. Porque vamos a manipular las respuestas. Rabino, le hago una pregunta. Sí. Con los ejemplos que usted está dando, yo asocio que la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío, el ser optimista, el ser pesimista, también tiene que ver, me parece a mí, con una cuestión de autovaloración. Está bien, digamos, claramente tiene que ver con autovaloración, pero yo estoy tratando de ver un poco
no la actitud, sino los mecanismos. Ok. Pero Ok, los mecanismos... los mecanismos- es una pregunta muy importante la que me estás haciendo, porque claramente el tema se puede ver desde diferentes ángulos. Digamos, la cuestión de la autoestima es una cuestión de actitud interna, es importantísimo en esto. Yo lo que quiero ver es cómo funciona, para que ustedes tengan los mecanismos, para que una vez que aprendes el mecanismo, lo puedes desactivar. Y lo que estoy diciendo es que el mecanismo se detecta en el lenguaje de la narrativa. ¿Ok? Digamos, cómo utilizas todo, nunca, o cómo extendés o contraes la narrativa en el explicativo de expandir lo positivo y reducir lo negativo. ¿Ok? Eso sería en el dominio de la primera P, en el dominio de la persistencia. ¿Ok? Ahora, lo segundo que quiero decir es el dominio de la segunda P, que es la penetración. ¿Ok? En inglés se dice pervasivity, para los que saben inglés, pervasive. ¿Ok? ¿Ok? Digamos, la mejor traducción que encontré es penetración en español. En inglés es mejor, pervasive. Pero vamos a ver qué es. Digamos que te echaron del trabajo. Dios no quiere, ¿ok? Pero vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Entonces, Juan y Juana trabajan en una compañía. Y a los dos lo echan el mismo día. ¿Ok? Ese día estaban mal con los Juanes y los Juanes. Juan llega a la casa deprimido y dice, se pelea con la mujer, no habla con los amigos, no va al gimnasio, se tome 10 copas de vino, duerme por 3 días. Juana vuelve a la casa, se siente muy mal por 2 días. Anda mal, pero come, dialoga con el esposo, sale a caminar para distraerse. ¿Okay? Entonces, lo que sabemos del estilo explicativo es que no solamente funciona en el dominio temporal, sino en el espacial. ¿Ok? Sos capaz de hacer un compartimiento para las cosas negativas. Hay gente que cuando le sale algo mal, lo que le salió mal impregna la totalidad de quién son. Y el estilo inmediatamente se torna entre me va todo mal. Hay gente que puede decir, me fue mal en esto, pero puede hacer como un cerco existencial, psicológico, espiritual, sin disminuir el dolor de lo que ha pasado. El optimista, en su estilo explicativo, siente el dolor, pero lo circunscribe. El pesimista tiene una tendencia a totalizar el dolor en todos los aspectos de la vida. Si me fue mal en algo, me peleo con los hijos, no salgo. A veces, ojo, yo no estoy hablando como que yo soy el genio de esto tampoco. A veces, digamos, ¿cuántas veces me pasó algo malo y digo, hoy no voy hoy, no voy a la fiesta, no quiero ver a nadie? ¿Ok? No me hablen. Está bien, un poquito de eso es necesario a veces. ¿Ok? Somos humanos. Una de las cosas, para ser feliz nos tenemos que dar permiso de ser humanos. ¿Ok? Pero por eso lo importante de todo esto es aceptar, porque para mí esto está condicionado por el bagaje que traemos genético y además familiar y la historia nuestra, más lo que arrastramos
tenemos esto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la actitud con lo que viene con uno? Digamos, es bien marcado que viene con uno. Si tiene Digamos, tendencia... como explica, hay predisposiciones genéticas, Sí. ¿ok? Hay circunstancias externas y hay estilos explicativos, ¿ok? La genética es una predisposición, generalmente es activada por circunstancias externas y estilos explicativos, ¿ok? Y los estilos explicativos generalmente son 40%, se ha medido, digamos, de cómo afrontamos la vida, ¿ok? Ahora, un principio es que cuanto más específicos somos en el evento negativo, más limitamos la explicación negativa. Cuanto más lo magnificamos, más extendemos temporalmente y espacialmente la explicación negativa. Como dije antes, y esto con respecto a la pregunta que recién se hizo, esto viene de la cuna. Está en el elefante. ¿Ok? Ahora, ¿por qué somos pesimistas? ¿Por qué existe el pesimismo desde el punto de vista evolutivo del ser humano? Tiene una función positiva también el pesimismo. Digamos, es interesante que estudios muestran que gente con depresión tiene una visión más acertada de la realidad que gente que no tiene depresión. Estudio tras estudio. Los deprimidos tienen una lectura de la realidad más precisa que los no deprimidos. A veces creemos que los deprimidos tienen una visión distorsionada de lo que es. Eso es esquizofrenia, no depresión. ¿Ok? Entonces lo que sabemos de los estudios es que el pesimismo es un mecanismo evolutivo por el cual podemos también lidiar con la realidad. Entonces hace falta un poco de pesimismo. ¿Ok? Digamos, lo que digamos un pesimismo que no paraliza, un pesimismo funcional, un pesimismo realista. ¿Ok? Ahora, a ver si vamos al judaísmo, porque no me va a quedar tiempo. Vamos a ir al judaísmo, a ver, desde el punto de vista del judaísmo. Primero que nada, les quiero preguntar, ¿leyeron el artículo de Hartman? Sí. Ahora vamos a aplicar esto al judaísmo. ¿Alguien quiere decir algunas palabras de dónde te sitúas en la polaridad que Hartman trae? ¿Puedo? En el Sinaí. Vamos a hacerla más fácil. Vamos a hacer una votación con la mano. ¿Quién se pone en la polaridad del Sinaí? Ok, de los que leyeron, claramente, no es para adivinar, ¿ok? No. 1, 2. ¿Quién se pone en la polaridad de Auschwitz? Miren, acá ¿Y hay el que está en el medio? No, entonces no, en el medio es muy fácil, ¿ok? Digamos, el artículo de Hartman claramente no es uno o el otro, tampoco. No es uno en exclusión del otro, pero hay que elegir de acuerdo a Hartman. El tema que en esa época estaba viviendo en Israel y pasé por esa situación, de tener familia que salió del campo de concentración y un montón de familia que murió. Está bien, pero estamos hablando de hoy. Entonces es como que, te digo más, en febrero llevé a mi hija a Jerusalén y a Yad Vashem, porque están las dos cosas juntas.
digamos, Para mí, ¿no? digamos, déjenme dar una vuelta atrás en algo. O que este es un fenómeno porque es Amihai, más que nada, o que están mintiendo. Pero digamos, para darles una, estoy diciendo de manera generosa, no estoy diciendo que son mentirosos. Pero digamos, por ejemplo, estudios que se hicieron acá en Estados Unidos, en el 2020, hay un estudio que se llama el de Pew Review. El Pew Review es el instituto no judío más serio de estudio de la religión en Estados Unidos. Objetivo, serio, y cada 10 años hace un relevamiento del judaísmo americano. Un relevamiento comprensivo, digamos, es increíble, cada 10 años. Entonces, el último fue en el 2020. Y esto es lo que el Pew Review en Estados Unidos dijo sobre la identidad judía. La pregunta son 100 hojas, es un estudio comprensivo, pero una de las preguntas es, ¿cuáles son los marcadores, los hitos centrales de la identidad judía? Digamos, ¿qué marca la identidad judía? Y estos fueron los resultados. Número 1, 75%, el Holocausto. Número 2, con 72%, tener una vida ética. Y al final, con 12%, el cumplimiento de las mitzvot. Yo, mira, un amigo mío, quizás el sociólogo más importante en Latinoamérica, sobre el judaísmo, Daniel Feinstein, en México, hizo un relevamiento parecido el año pasado. En Latinoamérica el Holocausto no es tan central, es interesante como en Estados Unidos. Digamos, la centralidad del Holocausto en Latinoamérica es menor en proporción, pero me imagino que es hoy, y quizás los que están en Amihai no lo ven por las características de Amihai, espirituales de Amihai. Entonces, digamos, hay que entender que Amihai es un poco una isla en el judaísmo. Que el factor preponderante hoy es el Holocausto. A los chicos los llevamos a la marcha por la vida, los llevamos a Auschwitz y después a Israel. Digamos, desde el punto de vista de Hartman y del artículo de Hartman, digamos, el mensaje teológico es claro. Digamos, el resurgimiento y el nacimiento del pueblo judío moderno en Israel es ligado al evento del Holocausto y no al pacto de Sinai. Eso es lo que le enseñamos a los chicos. Ese es el mensaje. Efectivo, por supuesto. Digamos, pero acá no estamos hablando de la efectividad. Estamos hablando de qué tipo de identidad judía. ¿Una identidad optimista o una identidad a través de la tragedia? Digamos, ahora voy a ir a las preguntas, pero quiero rescatar algunas frases de Hartman que creo que son centrales. Cuando él dice, ¿es Auschwitz o Sinai la categoría orientadora que conforma nuestra comprensión del renacimiento del Estado de Israel? Digamos, no es una o la otra, Jaime, No es uno o la otra, pero ¿cuál es la categoría central? Te voy a dar un ejemplo, Boro. Cuando primero fui a Jerusalén, después llevé, la nena tiene 13 años. Era la única nena en Yad Vashem. La mayoría eran Hayalim. Cada grupo que va a Israel de chicos pasa por un seminario en Yad Vashem. Y yo no digo que esté mal. Esto no es una cuestión de mal o no mal, hay que leer el artículo. Hartman utiliza las palabras correctas. ¿Cuál es la categoría orientadora?
¿Ok? Pero a Hay la que, que hay no, que leer en lo que me artículo, hay que leer refería, el artículo, pues, que no había gente, salvo los Hayalim. pero no puedo hacer acá un estudio científico de categoría orientadora por tu visita a Yad Vashem, Jaime. Lo entiendo, pero a lo que me Quizá refiero... otra persona fue el día siguiente y vio chicos, digamos. No, pero no era ese el punto. El punto es que la gente hoy en Israel, no estoy seguro No estoy hablando de Israel, estoy que hablando de la está tan diáspora. importante como en la no estoy hablando de diáspora. Israel, no me interesa Israel. Estoy hablando de la diáspora, estoy hablando de nosotros. ¿Ok? Yo enseño en la diáspora. Soy un rabino de la diáspora. Le dijo Israel a los rabinos israelíes, que tienen demasiadas cosas que hacer allá. Digamos, claramente el trabajo nuestro es la identidad judía de la diáspora. Digamos, ese es el desafío nuestro. Yo no tengo influencia. Claro, no tenemos alguna influencia, digamos, en Israel, pero el desafío nuestro es el judío diaspórico. Sí, Patricia. Una infidencia que tal vez la pueda conversar con usted más íntimamente después en algún correo, pero yo, por ejemplo, tal vez sea la única del grupo, no, creo que sí por los apellidos, soy conversa. Pero, Patricia, no tengo tiempo para entrar en cosas personales. Bien, bueno, bien. Si me querés contactar digamos, privadamente... digamos un poco por qué la elección, no elección tampoco, pero el hecho, si bien obviamente que estudio todos los días de todo, porque el judaísmo uno se muere estudiando y no termina de aprender, pero sobre todo una persona que es conversa. Pero si puedo hablarlo con usted, digamos, por correo. Sería un gusto. Para no hacerlo perder el tiempo, ¿sí? No perdemos el tiempo, es una cuestión, no perdemos el tiempo, es una cuestión de lucha contra el tiempo. Es un tema largo y complicado. Miren, pero no sé si sos miembro de Amihai, recomiendo yo siempre que estas cosas las hablen con sus rabinos. No, fui socia de Amihai desde la pandemia hasta ahora, ya volví a mi nueva comunidad. En general me gusta que la gente hable de estos temas con su rabino, porque yo no estoy haciendo una función rabínica con ustedes. No, yo lo hice acá, yo vivo en Mendoza y soy chilena, o sea, tengo todo un enredo de identidades, digamos, o sea, no tengo tierra, no tenía religión en su momento. Dame un minuto, quiero leer otro renglón de Hartman. Creo que es destructivo hacer del Holocausto la categoría dominante de la moderna historia judía y nuestro renacimiento y renovación nacional. Nuevamente, la categoría determinante. ¿Ok? Y lo que dice Hartman es que es interesante, cuando hacemos del Holocausto la categoría determinante, también lo que surge de eso es una superioridad, un narcisismo ético. En el sentido de cómo la victimización, que es real, se hace tan preponderante que nadie nos puede decir nada. Toda crítica es leída a través de esa experiencia. Somos intocables. Cualquier crítica es antisemitismo. Estamos más allá del bien y el mal. Sonamos las alarmas. ¿Ok? Entonces, eso es una narrativa explicativa negativa nacional. No es una narrativa explicativa negativa nacional. ¿Ok? ¿Ok? Es un tema interesante. ¿Ok? ¿Ok? Es como mi suegro, que vino de Israel, y le pregunto, decime, ¿cuál fue la cosa más interesante que viniste a Israel? Tiene 80 y pico de años, que Dios le dé mucha vida, pero ya está pensando, ya tiene dificultad para ir. No es fácil ir. Entonces me dice, no sabes, Alfredo, fuimos a la frontera con Gaza, tenemos los mejores drones que van en los túneles. Esa es tu experiencia
mayor de Israel. Ya tenemos drones que van en túneles. Esa es la narrativa optimista. Es una narrativa de poder, claramente, y el poder nos hace sentir bien y protegidos. Pero no es la narrativa de Sinai, no es el pacto de Sinai, lo diría Hartman. No es el desarrollo optimista espiritual mesiánico del pueblo judío. Les quiero recomendar un libro que me parece central por un irlandés, por eso me parece central, porque no está escrito por un judío, que se llama The Gift of the Jews, el regalo de los judíos, no sé cómo se llama en español, pero el autor es Thomas, Thomas, Cahill, Thomas Cahill. Escribió un libro que es una joya, ya tiene unos 20 años. ¿Cómo se llama, perdón, Rab? The Gift of the Jews, el regalo de los judíos. No sé si lo tradujeron así al español, porque a veces por marketing le cambian los nombres. O el talento puede ser. No, es el regalo. No es, tiene, digamos, si le hicieron le pusieron el talento, no vamos a adivinar, ¿ok? Thomas Cahill, ¿ok? No vamos a decir que, no vamos a poner un nombre mejor que el que él le puso. Thomas, perdón. No vamos a adivinar un nombre mejor que él le puso. Él dice lo siguiente. Comienza el libro diciendo que los judíos, o los israelitas, si queremos ser más precisos, crearon la idea más original en la historia de la humanidad. Una idea que no existía antes, y es la historia más original de todas. Y lo que el judaísmo creó es la idea de futuro. Antes del judaísmo, la humanidad no conocía la idea del futuro. ¿Qué significa esto? Los hindúes, los budistas, los griegos, los mayas, no sé, todas las civilizaciones, algunas después del judaísmo, pero estoy hablando en general, todas, los sumerios, para decir lo anterior al judaísmo, todas tenían concepciones cíclicas del cosmos. No existe un sistema lineal, histórico. Eran todas lo que se llaman religiones naturales. Todo se repite. Todo fue, es y será. El judaísmo es la primera religión, la primera concepción en la cual hay un desarrollo histórico del mundo. Esa es la invención del judaísmo. Inventamos la idea de progreso. Antes del judaísmo no existía en el mundo la idea de progreso. Ahora, lo que es importante es como antes era todo cíclico, entonces no había tampoco la idea de individuo. Porque si todo se repite, la persona que fue va a ser de nuevo y va a ser y será. Y que si todo se repite, nada es original y nada es único. ¿Ok? Por eso, antes de la idea del progreso y futuro del judaísmo, había un rey y todos vasallos. Porque no se validaba la vida humana como irreproducible. Todo era arquetípico. Digamos, Lej Lejá es la primera vez en cual hay un Lejá. Ve hacia ti mismo. La concepción de ti mismo, de ser, de self en inglés, solo puede existir cuando existe la concepción de individuo. Por eso Abraham es el primero en ir en un viaje de vida, porque no existe viaje de vida hacia un futuro en las concepciones pre-israelitas. Por lo tanto, la creación del judaísmo no es la creación del monoteísmo. La creación del judaísmo es la creación de la idea de un Dios único personal
y que como nosotros somos a la imagen de Dios, cada uno de nosotros somos únicos y personales. Esa es la gran idea del judaísmo. De que Dios es personal, y como Dios tiene una personalidad, cada uno de nosotros es una personalidad. Entonces, digamos, a eso se refiere Hartman, cuando dice el pacto de Sinai. ¿Okay? A esa idea primaria del judaísmo, como una religión de optimismo, del futuro, del progreso, ¿ok? Que esa es la concepción, digamos, yo me acuerdo de el American Jewish Committee, que es una de las instituciones más importantes acá en Estados Unidos. Una vez me llamó el rabino de Relaciones Interreligiosas y me dice, hay un nuevo proyecto del American Jewish Committee. Vamos a producir volantes para que todas las sinagogas pongan en la entrada, en la mesita de la entrada en Shabbat, sobre antisemitism awareness. ¿Ok? Awareness, como se dice en español, para que la gente conozca sobre los problemas de antisemitismo. Yo digo, ¿vos estás loco? ¿A vos te parece que la gente viene a mi sinagoga en Shabbat a tener un poco de paz espiritual y desconectarse de la semana? ¿Y vos querés que yo le ponga volantes del antisemitismo antes de entrar a la sinagoga? No. Me dice, ¿cómo no vas a poner? Si el antisemitismo es lo más importante que hay hoy. ¿Qué es más importante? Yo le dije, en ese momento Shabbat es lo más importante. En esas 3 horas Shabbat. La sinagoga no es un tubo por el cual las instituciones judías políticas hacen sus business. Yo voy a proteger a la sinagoga de eso. Porque la sinagoga está basada en el pacto de Sinai. Ese es el mandato de la sinagoga. Es un mandato espiritual. Me dejó de hablar. Es como si hubiera traicionado al pueblo judío. Eso Mijay lo hace muy bien. ¿Okay? En eso somos, por lo que somos miembros de Amijay, somos muy buenos en eso. Digamos, el pacto de Sinai, en la tfilot, en la espiritualidad, en las enseñanzas de nuestro Rab en la mañana, del sábado, son centralmente del pacto de Sinai, espirituales. El otro día justo lo vimos en Shaharit. Lo dijo el todos los Shaharit. Digamos, la sinagoga no es un vehículo político. Digamos, el mandato de la sinagoga es conservar, como dice Hartman, a Sinai como el eje central del judaísmo. Digamos, hay instituciones, me imagino que la DAIA te tiene que ocupar del eje central del antisemitismo. ¿Ok? No es que no debe existir. ¿Ok? No es que no debe existir. Pero la sinagoga debe preservar su mandato espiritual. Digamos que es en el judaísmo optimista. Creamos el optimismo. El regalo del judaísmo al mundo es el optimismo. Digamos, la idea del mundo mesiánico, que los judíos liberales han tirado por la ventana, es la idea de que progresamos en un mundo que se ve constantemente al borde del apocalipsis. Nosotros inventamos la idea de que nos va a ir bien. Y la hemos exportado a Chabad. Y la hemos vaciado de los movimientos liberales. Hemos perdido dentro de los movimientos liberados el ansia mesiánica.
central. Solamente pudo existir a través del Pacto de Sinai como una categoría de futuro. Nunca deberíamos haber dado esa concepción. Claramente existen diferentes tipos de concepciones mesiánicas. ¿Ok? Podemos hablar por largos ratos. ¿Es el Mesías una persona? ¿Es el Mesías un tiempo, una época? ¿Ok? ¿Ok? ¿Es el mesianismo una ruptura con lo histórico y supernatural? ¿Es el mesianismo la conclusión de dinámicas históricas? Pero la concepción mesiánica es el eje central del optimismo judío. Y el resultado basado en el judaísmo como una religión que inventó el futuro y el progreso. Y lo hemos totalmente borrado de la retórica liberal judía. Por eso, alternativas mesiánicas dentro del judaísmo funcionan tan bien. Pueden traer alegría, traen optimismo, traen compromiso y, en vez de centralizarse en lo político antisemita Auschwitz, lleva a la gente a concepciones de Sinai que son mucho más nutrientes. Entonces, digamos, quiero dejar algo muy claro. La lucha contra el antisemitismo es necesaria. Tiene que ser con todas las fuerzas. Es necesaria, pero no tiene que ser motivadora. No tiene que ser lo que nos une. No tiene que ser el sentido de ser judío. Hay una diferencia entre hacer lo que tenemos que hacer para protegerse y transformar eso en el eje central de la identidad. Muy diferente. Entonces, digamos, tenemos los elementos internos en el judaísmo del optimismo. Digamos, lo inventamos. Pero como dice Hartman, hay que entender que el Holocausto es un trauma. Es un trauma nacional. Y yo creo que el judío moderno, post-Holocausto, no quiere concientizar que traumas tienen que ser, como todo trauma, procesados. No hay un proceso postraumático. Hay una utilización. Ahora, quiero decir dos palabras para que Ari no se quede con las dudas. Ese es el problema este es el problema y con esto termino. Este es el problema con el enfoque hasídico de la narrativa interna y los procesos de explicaciones. Y te puedo mandar fuentes, Ari, pero para decirlo en general. No cabe duda que si uno vive dentro de un estilo hasídico y en una comunidad hasídica, ¿ok? Y está con una comunidad que cumple mitzvot, ¿ok? Que está en el estilo hasídico, que eso tiene una influencia positiva en la gente, ¿ok? Ahora, desde el punto de vista de las fuentes hasídicas, existen dos herramientas centrales en el hasidismo para lidiar con pensamientos negativos. El primero es el rechazo. ¿Ok? El primero es el rechazo. Digamos, en las fuentes hasídicas, cuando hay un pensamiento negativo hay que rechazarlo. Y sabemos de la psicología que lo peor que se puede hacer es rechazar. Carl Rogers, uno de los discípulos más grandes de Freud, lo dijo ya en esa época: el rechazo, el pensamiento negativo lo hace doblemente más fuerte. Entonces, el sistema de rechazo no funciona. ¿Ok? No tenemos el poder interno de rechazar. Vuelve. ¿Ok? En eso el budismo es mucho más desarrollado. En vez de rechazar, se hace lo que se llama meditación o mindfulness, en el cual se lo ve sin juzgar. Todo rechazo es un juzgamiento.
No existe rechazo sin juzgar. Y al juzgar, ya entramos en lo negativo. Es el primer problema con la herramienta, con el proceso jasídico. El segundo es que hay que ignorarlo, en el sentido que hay que crear sistemas, por ejemplo, bailar, danzar, o cantar, o tomar. Y lo que sabemos que esos son distracciones momentáneas. No se ve el problema de fondo. Que entonces, digamos, las dos estrategias centrales del hasidismo, en pensamientos negativos estoy hablando, es rechazo, ¿ok? Y distracción. Sabemos muy bien hoy que son dos metodologías con muy pocos resultados. ¿Ok? Digamos, para terminar, desde el punto de vista de la psicología y la espiritualidad, los dos mejores caminos para lidiar con la narrativa interna son la meditación y lo que se llama psicología cognitiva dentro de la psicología. Me estoy extendiendo un poco en el tiempo, espero que no sea mal esto, pero quiero terminar esto. Realmente el psicoanálisis también sirve, de Freud, pero lleva años y años y años. Pero digamos, de cosas más rápidas son la meditación y la psicología que se llama cognitiva, que se utiliza para cosas que, digamos, pensamientos negativos como no soy nadie, digamos, esas narrativas. La psicología cognitiva trabaja específicamente sobre la narrativa. Y generalmente en 6 sesiones se pueden ver resultados. Yo lo utilizo mucho con mis pacientes y la psicología, usamos sistemas cognitivos y realmente son muy efectivos. Entonces vimos hoy un montón de optimismo, ¿ok? Les di un montón de herramientas, tomaron el instrumento. ¿Hay alguna pregunta? Fui rápido, ¿ok? Dije algunas cosas controversiales. Les di, dejé todo en la cancha. Vi algunas manos levantadas que después se bajaron cuando seguí hablando. No sé si alguien quiere, si terminamos a las 7:30, ok, les doy, digamos, mientras que, digamos, a las 7:30 mía, son las 8:30 de ustedes. Entonces, tenemos unos minutos más si alguien quiere decir algo o alguien quiere, Esther, vos estabas, dale, tú estabas levantando. Yo no quería preguntar, simplemente en el medio de lo que vos estabas hablando, del artículo de Hartman, dice que el judaísmo es totalmente ajeno al determinismo, y que es la libertad una libertad crítica obviamente, y la libertad implica futuro, el determinismo no. Es un poco la vida circular que vos habías definido. Sí, no, yo eso, Esther, no lo vi en el artículo de Hartman, para ser sincero. No lo vi en el artículo de Hartman, pero es verdad lo que decís. Digamos que en general el judaísmo tiene una visión de libre albedrío antideterminista. No podríamos tener una religión donde hay mitzvot y donde hay recompensa por las mitzvot y ser deterministas. ¿Okay? En ese sentido, es interesante, el judaísmo es una religión mucho más, así como dije que tenía cosas con las cuales el judaísmo tenía que trabajar, hay cosas que somos muy buenos. Y una de las cosas que somos muy buenos es el sentido de choice, de poder elegir. ¿Ok? Porque somos agentes de nuestra vida, tenemos libertad y responsabilidad. ¿Ok? En eso el judaísmo se destaca. ¿Ok? Y basado mucho en el sistema de las mitzvot. ¿Ok? No puede haber un Dios que comande sin el individuo
que responde con sus acciones. ¿Okay? Que, digamos, todas esas religiones, budistas, hinduistas, son más deterministas. ¿Okay? Por eso en el judaísmo no hay castas. ¿Okay? No hay castas. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo Perdón, yo me tengo que ir, nos vemos el lunes que viene. O nos vemos. Gratitud la semana que viene, hagan el instrumento de gratitud. ¿Okay? Ya había que hacerlo para hoy. Mejor, ya estás adelantado. Hasta el lunes, gracias. Última pregunta, Silvia, cerrás vos. Sí, yo soy una ferviente creyente en la psicología positiva y en, digamos, la generación de narrativas que a su vez crean realidades, digamos. Bueno, ahora, dicho esto, si el encoding viene de un estadio presimbólico en términos kleinianos o ericksonianos, es decir, muy, digamos, muy temprano en la formación del aparato psíquico, alcanza con una narrativa y con estos instrumentos para contrarrestar semejante, digamos, pregnancia. Mira, Silvia, yo no estoy acá para mandarlos al psicólogo, ¿ok? Estoy acá para mandarlos al terapista, ¿ok? Yo lo que voy a decir es que un poco la narrativa interna es como pedirle a un pescadito que esté consciente que está dentro de una pecera. El pescadito no sabe que está en la pecera, vive en ella. Digamos, como la narrativa interna es preconceptual, vivimos en ella de manera involuntaria. Está en el elefante. Para ser consciente de ella y transformarla, hay que hacer un esfuerzo de conocimiento interno muy profundo. Ahora, diferentes personas lo hacen de diferentes maneras. Hay personas que son más eficientes en sí mismas de hacerlo, ¿ok? Hay gente que lo logra a través de la religión y de la espiritualidad. Hay gente que lo logra a través de terapias. Hay gente que lo logra a través de la meditación. Yo creo que desde el punto de vista de las técnicas espirituales, la meditación es la herramienta más efectiva. ¿Ok? La meditación es la herramienta más efectiva. Existen psicologías cognitivas. ¿Ok? Yo creo que con lo que le dije hoy y lo vimos hoy, por lo menos hay un inicio de esto, cuando ustedes tienen que casarse en el acto de narrarse. Porque cuando uno está narrando, está dentro. Entonces, a veces hay que, tipo como, eso está en el libro Chatter. En el libro Chatter que yo les di, de Itar Cross, él trae como 50 técnicas. Te voy a decir una técnica, por ejemplo, que él habla. Estudios científicos muestran que caminar por un parque reduce la narrativa en 20% interna. Entonces, alguien que está mal tiene que salir. Cosas estúpidas, ¿no? Pero están científicamente aprobadas. Hicieron un estudio así, mira, tienes un estudio y con esto termino. ¿Cómo es el estudio? Fueron a cárceles de máxima seguridad. La mitad de la cárcel tenía ventanas a un parque. Y la mitad de la cárcel tenía ventanas a una pared de concreto. E hicieron estudios psicológicos de los prisioneros un año más tarde. Y los que tenían las ventanas mirando el parque tenían un perfil psicológico de optimismo 10 veces más que los que miraban a una pared. Solamente por eso, de tener el paisaje de los árboles y tener el paisaje de la pared. ¿Ok? Entonces, una persona que está mal, sabemos, ahí lo muestra Cross, tiene un capítulo sobre esto, del impacto de salir afuera. ¿Ok? Después tiene técnicas como lo que llama la mosca.
para decirle un poco lo que la técnica de la mosca. Cuando estás en narrativa interna, tenés que pensar que sos una mosca en la pared mirándote a ti misma. ¿Ok? Que decimos hacer una objetivización de la persona, mirarse desde afuera. Él trae muchas técnicas, ese libro es fundamental, Chatter, que está en español. Entonces, hay técnicas, Silvia. ¿Ok? El problema para aplicar las técnicas es que como hacemos la narrativa interna automáticamente, no nos paramos para usar las técnicas. Por eso lo que estoy diciendo a ustedes es cuando usan las palabras todo, siempre, nunca, ¿ok? O cuando decís todas las veces, o esto me pasa en todos lados. Entonces le estoy dando por lo menos las herramientas básicas de parar. Quizá la pregunta mía, ahora que te escucho, era por el todo o nunca. Es decir, ¿alcanza con una técnica para compensar? No, te agradezco porque me hizo Para mí, yo digo, te voy a contestar un trabajo, de mi punto de vista personal, para mí es un trabajo de por vida. Sí. Es un trabajo de por vida. El trabajo de mi narrativa interna, en mi caso, es un trabajo de todos los días. Sí. ¿Ok? Pero sabemos que si controlamos la narrativa interna, lo mejoramos, ese es la realidad no podemos cambiar tanto. Podemos, claramente, hay que trabajar para las cosas, hay que progresar, ¿ok? Pero nos van a pasar cosas. ¿Ok? Y ahí es cuando la narrativa interna se activa, y ahí es cuando la realidad interna es más importante que el evento externo. ¿Ok? Entonces vamos a ver la gratitud la semana que viene. Les quiero decir una cosa, la semana que viene, les voy a decir una cosa, la gratitud, con esto para abrirles un poco el apetito, la curiosidad, la gratitud, en la psicología positiva hay 3 fortalezas para la felicidad. ¿Ok? La primera para la felicidad es zest, en inglés, tener entusiasmo por la vida. La segunda es hope, esperanza y optimismo. La tercera es gratitud. Científicamente probado, a mayor gratitud, mayor felicidad. A mayor gratitud, mayor felicidad. Entonces vamos a ver muy internamente cómo funciona la gratitud la semana que viene. Ok. Gracias. Un placer, la verdad. Buena semana. Bye bye. Gracias, Boro. Un placer. Gracias.